tiene que ver con el hecho de que dije que, a diferencia de los restantes políticos, cuando llegan las elecciones, el político tradicional te pide el voto para que le des el poder de controlar tu vida. Es decir, te trata como a un niño, te trata hasta peor que un adolescente. Y en ese sentido, lo que nosotros decíamos es, nosotros no queremos hacer eso. Cuando nosotros pedimos el voto, es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. Eso digo por la primera parte del argumento que es el que has levantado en torno a esta actitud, digamos, de los argentinos y cómo ha ido cambiando. En ese sentido, nosotros hemos decidido abrazar los valores de Occidente. Y abrazar las ideas de Occidente es abrazar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, que de hecho la Constitución de Estados Unidos tiene mucho que ver con la Constitución original de Argentina de Juan Bautista Alberdi del año 1853, que de hecho cuando se puso en marcha en 1860, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Entonces, volver a abrazar los valores de Occidente es un elemento fundamental para volver a ser un país desarrollado. De hecho, nosotros las 1000 reformas que enviamos en el primer mes, si todas quedaran vigentes, Argentina pasaría a mejorar 90 puestos en el ranking de libertad económica. Y Argentina podría parecerse a Alemania en un lapso de 20 años. Y si te fijas lo que dije hace un rato, dije, bueno, pero esas son 1000 reformas, todavía tenemos 3000 más. De hecho, nosotros lo que estamos buscando es parecernos a Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en un lapso de 30, 40 años, hoy, digamos, tiene un PBI per cápita que es 50% superior al que tiene Estados Unidos. Ese es el modelo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso implica abrazar las ideas de la libertad. Y las ideas de la libertad están en Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda, aún están en Europa, aun cuando están abarrotados de regulaciones y que los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental. Porque es un pueblo que además ha logrado no encuentro bien la palabra, pero vendría a ser como la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía espiritual-material genera progreso. Yo, cuando daba mis charlas antes de entrar en política, en el último tiempo hablaba de la superioridad moral del capitalismo. Yo originalmente creía que el socialismo era como una suerte de enfermedad mental. O sea, que tenían algún problema en el entendimiento o algo, porque habiendo sido derrotados en la teoría y habiendo sido derrotados en la evidencia empírica,
porque donde se aplicó el socialismo en formato puro fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además se asesinaron a 150 millones de seres humanos, no me entraba en la cabeza cómo podía ser que había gente que adhiriera a esas ideas asesinas y empobrecedoras. Es decir, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, un fenómeno asesino. Y entonces yo seguí desarrollando esto, y la respuesta a mí me la dio la teoría económica, y tiene que ver con la teoría del valor. Cuando vos vas al final del debate, te encontrás la disputa entre la teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pueden salir de la teoría objetiva del valor? Es que no pueden salir de la teoría objetiva del valor porque la teoría objetiva del valor es lo que permite aplicar la teoría de la explotación de Rothbertus, mejorada como por Marx con el concepto de la plusvalía. Y entonces el motivo es ¿por qué aplican eso? Y ahí es donde aparecen sus valores morales, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es posible, y si es necesario, el asesinato. Y las instituciones que emerjan de esos valores morales son inmundas y como consecuencia de ello te vas a hundir. Mientras que cuando vos abrazás las ideas de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Te elevás como ser humano y en ese elemento vas a instituciones que te llevan al progreso. Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bien y mejor calidad a un mejor precio. Es decir, sos un benefactor social, sos el campeón del amor al prójimo. Entonces, en ese sentido, por eso es que yo también, digamos, o sea, más allá, digamos, de distintos eventos que a lo largo de mi vida me han impactado fuertemente y me han llevado hacia el judaísmo, el conjunto de valores son fundamentales para la construcción de las instituciones. Y el día que lees sobre Moisés te convertís en un talibán de la libertad.